Tardes, noches, días, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos acompañe, póngase cómodo, sea usted bienvenido a una emisión más del Cabaret Itinerante del jueves 13 de agosto 2026. Va rápido y raudo esta segunda parte del año 2026. Y mire, como preludio del informe de gobierno del gigante que nos gobierna, hoy vamos a platicar de ese eslabón perdido que hay en el PRI de primates. Vamos a platicar sobre el estilo porril de Alito Moreno, de Mancilla, de Rubén Moreira. Vamos a recordar aquel escenario la celada que le pusieron a Fernández Noroña en el Senado hace algunos meses y que se repite hoy con el ataque de Mancilla a un diputado de Morena, Ávila, que fue infructuoso y que lo único que han evidenciado es este eslabón perdido que hay en el PRI, que actualmente sigue vigente en Alito Moreno, ¿no? Los primates. Obviamente vamos a platicar de Esteban Villegas. La sección más gustada de este programa se llama La Villegada de la Semana y hoy nos regaló 3 Villegadas. Barbaridades de Esteban Villegas, de nuestro pobre gigante que cada vez está más hundido. Vamos a platicar acerca también de aritmética, que justamente tiene que ver con una de las Villegadas de Esteban, para enseñarle a sumar qué son participaciones y qué son aportaciones al cierre de junio 2026. Esto es el Cabaret Itinerante. Mi nombre es Leonardo Álvarez. ¡Comenzamos! Gracias por estar de vuelta, queridos amigos, y por acompañarme aquí en esta nueva emisión, jueves 13 de agosto de 2026. Y mire, rápidamente, y antes que todo, quiero agradecer por su sintonía, por sus likes, por sus comentarios. Por ahí se arman buenos debates acerca de temas que he tocado durante la semana que tienen que ver con el pacto criminal en Durango. Por ahí, gracias por sus aportaciones, por compartir, por debatir. Eso está muy bien. Hablé también sobre la irrupción de las derechas en Latinoamérica, que es producto del trabajo que presentamos la semana pasada. Muchas gracias por apoyar este esfuerzo de resistencia en el periodismo local, que es el Cabaret Itinerante, y que en las diversas plataformas, ya sea en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, gracias por su apoyo y por sus comentarios. Pero mire, vamos a comenzar con el día de hoy y el primer bloque de este programa lo he diseñado de tal manera de analizar esta coyuntura que desgraciadamente ya se volvió una especie de sello que va a ser duro de quitarse el PRI. Y yo lo decía hace un momento, el PRI de primates, ¿no? Ese eslabón perdido. Que cuando las formas políticas deben de ser las que emerjan para debatir las cuestiones sociales y políticas, incluso económicas de nuestro país, pues emerge la violencia, emerge el abuso, emerge las celadas para tratar de boicotear de una manera burda, como si hiciéramos el símil del fútbol, comportándose como vil argentinos, ¿no? Violentos, tramposos. Bueno, la primera gráfica que voy a mostrarle, el primer cartón del día de hoy, es Monero Hernández con Kid Mancilla. Y ahí tiene usted, enfundado en un disfraz de boxeador, el joven diputado plurinominal representante del PRI, Kid Mancilla. El diputado plurinominal Carlos Gutiérrez Mancilla es hoy el retrato del nuevo PRI o de lo que queda de él. Un perfil cuya mayor iniciativa de ley parece ser un derechazo. Ahí tienen sus guantecitos, ¿no? El logo del PRI, que además históricamente plagiaron o se robaron, violando la Constitución, los colores de la bandera nacional. Fiel escudero de Alejandro Alito Moreno, actúa bajo la premisa de que las curules se defienden como si fuera un callejón, ¿no? De esos de barrio, de donde emerge Alito Moreno y los porros del PRI. Su historial legislativo porril incluye la celada a Fernández Noroña, acuérdese usted. En agosto de 2025, junto a Manuel Añorbe, le tendió una trampa en la mesa directiva, y aquí tenemos que sumar a Rubén Moreira, Alito Moreno, que rodearon a Gerardo Fernández Noroña para tratar de provocarlo, al tiempo que
lo tiraron al suelo y golpearon a él y a uno de sus asistentes. Está en videos. Le propinaron un golpe, tanto Mancilla como el propio Alito Moreno, acuérdense. Hay que sumarle al día de hoy el ataque a Arturo Ávila. El día de antier, Mancilla interceptó en el patio del Senado al vocero de Morena entre insultos y jaloneos, todo el mundo lo hemos visto, para luego victimizarse como Alito, ¿no? O como Esteban Villegas. Fíjense el modus operandi, ¿no? De porros estudiantiles que hacen trampa, que utilizan la violencia, que amedrentan, que se envalentonan y luego se victimizan llorando como magdalenas. Entonces gritan amenazando y luego lloran victimizándose. Sin un solo voto ciudadano que lo respalde, cosa que también le reclaman a Arturo Ávila, este síncope de la democracia dignifica el concepto de porro institucional y Mancilla encarna a la perfección esto que le voy a decir, el porrismo parlamentario que Alito promueve y que el PRI hoy presume con orgullo. Ahí tiene usted la gráfica de Kid Mancilla y lo poco que queda del PRI. Y en este mismo contexto, vamos a la gráfica siguiente, le pido a mi equipo, la gráfica que sigue tiene que ver justamente con lo que le acabo de platicar. Hace un año, la celada que le ponen a Noroña, lo rodean, empiezan a vituperar, y en el contexto de un debate álgido político, en esta ocasión fue el tema de la ley de medios o el tema del derecho a las audiencias. El año pasado también estaba todo este contexto de la reforma judicial, etcétera, y como hacen los delincuentes, a madrazo limpio, recordando también a Roberto Madrazo, ¿no? De mala memoria del PRI, tomó hace meses a Alejandro Moreno, Alito, el mismo que se da baño de pureza hoy en Washington y que se genuflexiona ante los pies de Trump para ir a acusar un día sí y otro también a México y a Morena y a Claudia Sheinbaum, tomó la tribuna en el Senado el año pasado y cheque a Carlos Gutiérrez Mancilla, ahí le pongo la imagen, la circulo. Ahí está golpeando al asistente Fernández Noroña y luego, después de tirarlo y patearlo en el suelo, arremete contra Fernández Noroña. Entonces, chéquese usted. Ahí aparece golpeando y pateando al ayudante de Noroña, ya en el suelo, y después, junto a Alito, le dan un aventón. Vamos a ver el video. ¡Oye, cabrón, no le pegas! ¡Eres un cabrón! ¿Tiene usted el video de lo que sucedió con Fernández Noroña? Yo la pregunta que me hago aquí, si hay priistas con tantita, pero tantita dignidad, bueno, a excepción de Esteban Villegas o de un Yáñez Cuéllar o de cualquier priista que me diga hoy que no defienden y no se pronuncian acerca de esta violencia que desparrama a su líder nacional, si hay priistas con tantita, pero tantita dignidad deberían al menos deslindarse, al menos, ¿no? Vamos a la siguiente gráfica porque esta la pasé el año pasado justamente, porque es un gran cartón del Mayo Monero que nos dice mucho. Dentro de todas las groserías y los insultos que profirieron el año pasado, ahí nada más falta Ñorbe, pero ahí está Alito Moreno, Gutiérrez Mancilla y está Moreira, que hace un par de programas le presentaba a Moreira sus exabruptos porque alguien le recriminó el comportamiento de Humberto Moreira en Coahuila y de su hoy esposa Carolina Villano, ¿no? ¿Qué le dice Moreira en aquel entonces a Noroña? Pero en este caso, Monero, el Mayo Monero lo toma con una precisión inauditas. Dice, no te muevas de ahí, perro. Pobre PRI. O lo que queda del pobre PRI. Gráfica que sigue. Y aquí vayamos al meollo del asunto, de lo que sucedió el día de antier. Se hace la víctima Mancilla. Hoy resulta que después de que los videos va persiguiendo o está esperando para hacer una provocación abierta, deliberada a Arturo Ávila y lo van grabando, ¿no? Pero pues se le salió de control el asunto. Le muestro
muestro ahorita en esta gráfica la tensa entrevista en vivo en Heraldo Televisión, donde el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, pierde el control y explota, pero ahora contra la periodista, que en este caso es de Maca Carriedo, tras ser cuestionado por su agresión física contra Arturo Ávila. ¿Cuáles son los puntos clave del video? El primero, rechazo a los adjetivos. Mancilla niega tajantemente ser un golpeador, obviamente, o actuar con violencia cuando es el que increpa y va y busca a Arturo Ávila y lo provoca, como lo trataron de hacer con Noroña el año pasado. Discurso de desvío, por supuesto, son víctimas. Cuando la conductora le cuestiona la agresión física evidente, el legislador intenta desviar la atención argumentando que lo verdaderamente violento es la delincuencia general en el país y vuelven a sacar el tema de la narcopolítica. El ataque a la prensa, número 3, sostiene de forma muy agresiva que los medios de comunicación y la periodista Maca Carriedo forman parte de un intento por silenciar a la oposición y dictarles lo que pueden decir, cosa que es falso. Entonces se la pasan atacando a Morena y a la presidenta, un día sí y otro también, e incluso inventando cosas falsas. Precisamente por eso es el tema del meollo del asunto de los derechos a las audiencias. Al final de cuentas son los que estamos detrás y ustedes como ciudadanos merecen el respeto de los medios de comunicación para transmitir sin editorializar o, en su momento, definir cuando es una opinión personal y editorializada. Número 4, molestia por su curul plurinominal. No acepta que no fue elegido por voto ciudadano, sino fue un reparto cupular por Alito Moreno, como aquí el cabeza hueca como el ingeniero Smith de La Guaraña, ¿no? No me diga que Arturo Yáñez fue votado, lo único que ha sido es un lamebotas y un cargamaletas de toda la vida del PRI y hoy de Alito Moreno. Molestia por su curul plurinominal. La tensión escala en la charla que le voy a mostrar cuando Maca Carriedo le recuerda que llegó a su cargo por vía plurinominal y esto lo saca de sus casillas. Y número 5, que hay que ver aquí, el corte de transmisión ante los gritos, jaloneos verbales e interrupciones del priista. La conductora decide dar por terminada la atropellada entrevista a Carlos Gutiérrez Mancilla, que le pasó lo que a Maru Campos. Nada más que Maru Campos, ahora cuando fue acusada del tema evidenciada por la irrupción irregular de la CIA en Chihuahua, que hicieron un carrusel de medios para limpiarle su imagen y salió peor, porque López Dóriga, Ciro, los que me ponga, lejos de ayudarla, le empinaron más y ella solita se empinó más. Vamos al video de la entrevista con Maca Carriedo y el bruto de Mancilla. Yo les diría que protagonizaron un pleito, pero la verdad es que no. Arturo Ávila iba caminando y llegaste tú, Carlos Gutiérrez Mancilla, de manera violenta a encarar a Arturo Ávila. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No acepto los adjetivos que me pones al escribir el hecho. Yo no soy ningún golpeador, Maca. Yo soy un diputado de oposición en un gobierno en el que hemos visto que claramente el crimen organizado está coludido y lo que este sujeto hoy trató de hacer, hablando de Arturo Ávila, es un tema de cobardía total. Arturo ir caminando. Ya estuvo bueno, Maca, que a los priistas, que a los opositores nos quieran venir a decir qué podemos y qué no podemos decir. Vamos a seguir señalando a ese narcogobierno porque eso es lo que son. Están muertos de miedo. ¿Esto crees que representa a los jóvenes? Digo, ya que sin duda, no solamente a los jóvenes, a los mexicanos, porque no podemos quedarnos callados ante esta este violencia, narcogobierno, Maca. Pero está siendo el violento, la violencia está la está siendo generando tú, Carlos. el gobierno, Oye, Maca. Relájate tantito. ¿Esto Estoy violento esto? Avísale a tu tono. Avísale a tu tono. No, a ver, te voy a no, decir lo que es la escúchame. violencia, Maca. No, te estoy escuchando porque Bueno, pues permíteme responder. déjame hablar. ¿No crees que No, porque mientras no una persona iba señalando. caminando, llegaste tú de Esto- manera eso es violenta falso. o no? Eso es falso. Pero eso ahí es está el falso. video. No, pues ahí está el video y ahí está también todos los videos donde Arturo Ávila me insulta en cada programa de medio de comunicación al que tiene acceso. ¿Ustedes quieren que nos quedemos callados? ¿Ustedes quieren que andemos hablando? ¿Ustedes quiénes? Si te estoy abriendo mi espacio, solo te estoy Por eso, preguntando. ¿No fue violento lo que hiciste el gobierno ahorita? y todos los medios de comunicación solapadores del gobierno. Yo no estoy diciendo que tú, Maca, yo estoy diciendo que todos. Es que dijiste que hoy ustedes, nos señalan, entonces cuando dices que hoy ustedes nos incluyes. señalan. Señalar que agrediste a alguien.
Porque eso fue lo que hiciste. Ahorita eso fue lo que hiciste. Es que ese es el tema que tú estás queriendo la desviar. declaración que Estás señalando te estoy cosas preguntando si que crees no pasaron. que fue violento lo que hiciste. Iba una persona, quítale Lo el que nombre. es violento, Maca, lo que es violento es lo que pasa en el país matando es violento jóvenes. Eso llegar es a violento golpear a y de eso alguien. nos debemos de preocupar. Pero no acepto los adjetivos que me pones al escribir que yo soy un golpeador. Y soy un diputado de oposición que nunca vas a poder callar, ningún medio de comunicación me va a poder ¿Qué callar. has hecho por los jóvenes de tu país, aparte de O sea, me salir estás a ahora medios a cuestionando a decir? mí. Pues, Ahora tú me estás cuestionando a mí. pues es Eso una es lo que está entrevista, pasando. se cuestiona, Bueno, te pues, estoy preguntando no, qué pero has estamos hecho. hablando de un hecho. Es lo mismo, es como que si yo te dijera que Bueno, has ¿qué hecho quieres tú que en te el pregunte? periodismo, que hoy en la ¿Cuánta Comisión de gente Juventud. votó por ti o eres pluri? Me estás queriendo No cuestionar te estoy como queriendo llevar un tema de preguntando. entrevista. No te estoy preguntando. 6.6 millones de mexicanos votaron por el PRI para representarlos. Vivimos en un esquema de representación proporcional. Te enojas porque te pregunté si eras pluri, solo eso No me la enojo, gente me tiene enojo por el derecho tono, a que saberlo. crees que la gente, Pues, no, porque perdóname crees que por la gente es que no te tonta y guste no el se da cuenta de lo que bueno, estás haciendo. órale, bueno, por hoy ya te pregunté todo lo que quería. Gracias, Carlos. Gracias, buena Hasta tarde. luego. Oye, pero está bien tranquilo, ¿no? Estaba a gusto, tranquilo. Ahí tiene usted al porrito de Mancilla, ¿no? Es algo que vivimos a diario aquí con los exabruptos, primero del jefe político del PRI, del PAN aquí en Durango, don Esteban Villegas, ¿no? Infundaditos en su color rojito, ¿no? Y su mediocridad a flor de piel, y son porriles, son hostiles. Gráfica que sigue. Vamos a ver otro video, otro semblante, pero esta ocasión es en Radio Fórmula. Vamos a ver qué le sucedió a Juan Becerra. Y en la gráfica se la describo rápidamente. También se hace la víctima. En esta tensa entrevista también en Radio Fórmula, el diputado del PRI, Mancilla, el porrito Mancilla, hijo putativo hoy de Alito Moreno, como Arturo Yáñez Cuellar, la guaraña, volvió a presumir su peculiar diplomacia de barriada ante el periodista Juan Becerra Costa tras el zafarrancho con Arturo Ávila. Vamos a ver cuáles puntos yo destaco de esa entrevista. Salió huyendo. Mancilla acusó con vehemencia al morenista, argumentando textualmente que Ávila salió huyendo como el debate, como el cobarde que es. Él fue, lo buscó y lo increpó. Incluso quien buscó contacto físico para provocar una reacción de Ávila fue Mancilla. Todos lo hemos visto en el video. Pecadores, no santos. ¿Qué dice Mancilla? Con total descaro se negó a disculparse por los empujones, justificándose bajo el lema de no somos santos, alegando que solo defendía a México de la censura. ¿Así a golpes? Cero empatía ciudadana. El momento cumbre llegó cuando Becerra Costa lo confrontó directamente con el fulminante. Yo no me siento representado por un legislador que insulta. ¿Y qué dice Mancilla? El 0 votos. Se le cayó el teatro victimista frente a un periodismo que no le aplaudió el porrismo institucional, que es lo que deberíamos estar haciendo todos. Y la pregunta que vuelvo a soltar aquí, si hay priistas con tantita dignidad, digo, yo sé que Esteban Villegas, Arturo Yáñez, los que me ponga, el ingeniero Smith, que no tienen ni la más mínima dignidad, pero que no hay priistas sensatos, Ernesto Alanís, hola, Bombón, ¿dónde? Si hay priistas con dignidad, deberían al menos deslindarse. Vamos a ver lo que pasó con Juan Becerra Costa. Pero, o sea, ¿tú crees que el fondo tenga que ser el insulto, diputado? No, no es el único. ¿O la agresión? No es el único, pero es la Yo diría que desesperación. no debería ser pero es la desesperación nunca de la gente y de los en mexicanos un que espacio. sentimos. Ustedes son representantes populares. Sin duda, ¿eh? exacto. Y eso a mí como Y eso es ciudadano no me representa. No, pero sí hay perdón. muchos que sí representamos. A ti tal vez te representará Morena, es válido. Oye, hay yo muchos estoy hablando mexicanos- de insultos. No, de pero- ideología no, política. y es Y a mí válido. me representa cualquier tipo de la política que democracia es busque el eso. bienestar. Pero Sin no duda. importa si viene de Morena, o si viene el PT, o si viene el PRI, o si viene el PAN. Yo estoy hablando de que como ciudadano yo no me siento representado Y es por un válido. legislador que insulta en la Cámara. Yo no me siento representado por un legislador que vende armas, que está defendiendo a un narcopartido, que está defendiendo un narcogobierno. Eso es lo que Pero deberíamos lo de tienes discutir. que insultar como representante popular. A ver, Juan, aquí no es un tema de que si yo insulté, que si yo hablé, no nos deberíamos de centrar en eso, creo yo. Yo creo que sí. es importante que veamos el fondo, como bien dijiste. La forma es una cosa, pero el fondo de todo esto son los asesinatos que hay en México. 11 mujeres ¿E asesinadas. insulto lo va a resolver, diputado? Estamos los mexicanos desesperados, Juan. No sabemos ya cómo hablarle a este gobierno porque no entiende. Porque este gobierno lo que Decirle hace es este estar insulto homofóbico, Arturo, coludidos. ¿tú crees que no, ayuda en no es algo? homofóbico en nada, en ningún sentido. Y eso tampoco es lo que está tratando de hacer Arturo. Por supuesto que no. Nosotros respetamos profundamente a la comunidad y ellos saben que no tiene nada que ver con eso. Esto, el intercambio de palabras que hicimos, este Cero Votos y yo, es un tema entre él y yo.
que estamos como representantes populares debatiendo gente que representamos. Pero Tú en tu caso no te sientes representado por mí y es válido. Pero no es, Sin embargo, no es que no me representado porque por eso es lo que ti, comentaste. ni por nadie que insulte, y menos en el patio del federalismo. Es muy válido, ¿Sí? pero al final no los te lo debates... tomes personal. No, Yo dije, cero. cualquier representante popular que insulte, pues no me está representando, Y es válido. son representantes populares. Pero por eso es democracia, Juan. Porque hay diferentes puntos de vista y diferentes matices. Y en dentro México. del Y diálogo no es la primera democrático vez. cabe el insulto. En toda la historia del Parlamento, Juan, han habido debates fuertes, Sí. han habido debates de todo tipo. Pero por eso es democracia. Increíble lo que está diciendo este burdo, bruto, Kit Mancilla, ¿no? Porro de quinta, como nuestro gobernador. Si hay priistas aquí en Durango, o los pobres también panistas que siguen aplastados por la bota del gobernador, si hay, como el otro indigno de Toño Ochoa, ¿no? Tontín. Si hay priistas con tantita, pero tantita dignidad, deberían al menos deslindarse. Y mire, aquí hago un paréntesis, porque, claro, sí estoy viendo que aquí en lo local, toda esta bola de corruptos de prianismo, que estamos ya un poco también cansados de su demagogia, sí están tratando de deslindarse. Corrijo, me equivoco. Y vamos con la gráfica, porque al menos sí los prianistas de Durango están deslindándose, pero del crimen organizado. Ya no hayan qué hacer. Pido la gráfica a mi equipo. Ahí tiene usted, de izquierda a derecha. ¿Se acuerda de José Raquel N., ex candidato de Santiago, detenido por cuestiones ilícitas? ¿Sí? Y tiene ahí a la cúpula del PAN, a Mini Mojica y todos, Vero Pérez, hay fotos de todos ellos. Creo yo que sí, hoy sí están tratando de deslindarse, pero no de los porros del crimen organizado, tristemente, ¿no? Ahí tiene usted, digo, la foto de la semana, fue hace 8 días la detención del Güino Herrera en Torreón, que ahorita vamos a hablar de ello, y acuérdense de Gina Campuzano festejándose con unión, determinación y compromiso. Estamos listos para el arranque en Gómez Palacio, porque con Güino, Gaby y Cristian, tu futuro es aquí. ¡Oh, vámonos!, ¿no? Y ahí tiene Cristian, ¿no? El ajonjolí de todos los moles, ¿no? Hoy ya es de Morena, Cristian Mijares, ¿no? Era mejor como boxeador, no le discuto nada, pero es un pésimo chapulín. Tiene usted del lado derecho a Leti Herrera, otra vez a Cristian Mijares y al Güino Herrera en el centro. Ahí abajo, en la campaña de Esteban y Leti, véanle los logos. Leti, Esteban. Están en la campaña. ¿Quién está ahí en ese círculo que yo pongo del lado derecho de sus pantallas? Ni más ni menos que Alito Moreno. Y atrás de Alito Moreno, alguien que hace poco ya parece ser que está enojado con el PAN y el PRI en lo local, porque es la sal del PRD, está como los chuchos, ¿no? Pisoteado, ninguneado, acusado de malversar recursos, incluso el PRD local, que perdieron el registro por andar de lamebotas. Ahí está la salde y atrás, ¿no? Pero ahí tiene usted a los panistas, a la cúpula, al jefe político del PAN y el PRI aquí en Durango, y abajo a Jorge Romero. Del lado izquierdo abajo usted ve a Leti y al Güino haciendo campaña cuando fue ella alcaldesa y Esteban gobernador. Ahí los tiene. Señalo los loguitos. Sigo con este paréntesis porque sí me equivoco. Tengo que reconocer que los priistas de Durango y los panistas, pido la gráfica que sigue, sí están tratando de deslindarse, pero del crimen organizado. Ahorita los porros no les importan. Ahí tiene usted la nota de la semana, ha sido el tema del Güino Herrera. Detienen al Güino Herrera durante operativo de fuerzas federales en Torreón. Ernesto N., sobrino de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, fue detenido al exterior de un centro comercial. Habría sido localizado un arma con documentación irregular. Perdón, lo que sabemos hoy es que fueron 17 personas armadas y que fueron en flagrancia detenidas en un centro comercial muy conocido, que de por sí ya era famoso, en Torreón. Ahí tiene usted del lado derecho, ¿no? A la cúpula con el Limones, el extorsionador que fue detenido en diciembre pasado y que precisamente los dedos flamígeros del señalamiento de complicidad marcan al gobernador del estado directamente, a la fiscalía, ¿no?
Tiene usted ahí a los compadres, al Güino y al Limones, ¿no? Los dos amigos compadres. Con esto cierro el paréntesis porque debo reconocer que, digo, me equivoqué. Sí, los priistas sí están en Durango, los prianistas tratándose de deslindar, pero ahorita porque tienen la sociedad hasta acá, ¿no? Y los tienen las amígdalas un poco crecidas acá. Entonces, me parece que por ahí va la cosa. Vamos a la gráfica que sigue, retomando, y cierro el paréntesis, porque este es 2 cartonazos, y el primero que le voy a mostrar es el de Monero Rapé, PRI, Mates. Es eslabón perdido, ahí tiene usted a estos par de orangutanes, Alito Moreno a la izquierda y Gutiérrez Mancilla. Ya sabes qué hacer si se meten conmigo. Ahí están, pequeños gorilas irracionales. Gráfica que sigue, cuidado con el porro, ¿no? Ni más ni menos que de Waldo Matus en el Universal, sin un solo voto ciudadano que lo respalde, este par de energúmenos, Alito Moreno y su su porro, perdón, este par de energúmenos dignifican a la perfección el porrismo parlamentario que Alito promueve y que el PRI hoy presume con orgullo. Ahí tiene usted, cuidado con el porro. Vamos a un corte, no se vaya y regresamos porque vamos a la sección más gustada de este programa, más comentada, más debatida, más aplaudida también y más cuestionada por los porristas y aplaudidores de Esteban Villegas. Vamos a entrar a las Villegadas de la semana, no se vaya, regresamos rápido. El despertar de la nueva derecha. Observa el mapa de América Latina. Una nueva camada de la derecha radical está devorando al continente, con figuras que van desde Nayib Bukele hasta Javier Milei o el colombiano Abelardo del Espriella. Pero la pregunta central en esto es, ¿por qué está pasando esto? La respuesta es dura, pero necesaria. La izquierda decepcionó. Esta nueva ola de políticos autoritarios triunfó porque los proyectos progresistas se dedicaron a dar discursos virtuosos y maximalistas mientras repetían los mismos vicios que tanto criticaban. Hoy, estos nuevos líderes operan desde el conflicto, deshumanizan al adversario y corroen la democracia desde dentro, sustituyendo el debate profundo por un espectáculo performativo en sus medios de comunicación afines. Ante este avance, México y Brasil se mantienen como los grandes bastiones de contrapeso para la izquierda progresista. Pero cuidado, la retórica y las buenas intenciones ya no alcanzan. Si queremos proteger nuestra democracia y frenar el péndulo extremista, tenemos que exigir resultados de gobierno reales y tangibles. Si la izquierda mexicana falla y no da soluciones, la nueva derecha ya está esperando su turno para tomar el control. Y no me refiero a Alito Moreno, a Marco Cortés, a Jorge Romero. Pueden surgir otros. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una... Ahí tiene usted, estamos de regreso. Por ahí escuchábamos una colaboración, dimos paso a nuestros sponsors, gracias a Horus Media. Y básicamente lo que expongo en el clip que usted vio hace un momento es la irrupción de las derechas y este péndulo que lamentablemente estamos dando, salvo la pérdida de nuestros derechos y de avances democráticos, elección de representantes populares, derechos para las mujeres, derechos para los migrantes, para las minorías, es decir, todo esto lo estamos perdiendo, lamentablemente, y por ahí se armó un buen debate. Ojo con lo que puede ser todavía el pequeño bastión que queda de la izquierda progresista, entre comillas voy a dejarlo así, para no entrar en Honduras, no es momento de debatirlo, pero me parece que sí la izquierda progresista, sí el gobierno de Claudia Sheinbaum no termina por consolidar el segundo piso de la transformación y no pone la muestra con estos gobiernos, estamos viendo que el mundo está sobre México, sobre Brasil, como los que quedamos en Latinoamérica representando el progresismo. Y me parece que estamos asediados por el péndulo, obviamente, de la mano de Estados Unidos. Pero eso no significa que no se pueda hacer nada desde las bases, desde nuestro territorio. Yo le agradezco a la gente que ha debatido y comentado, siga por ahí mis redes sociales e insisto, le agradezco muchísimo que este concepto del cabaret itinerante siga creciendo y siga vigente. Gracias a usted. Y como ya lo apuntaba, se lo dije en el corte anterior, vamos a entrar a una sección que a mí me gusta muchísimo, porque es desnudar
las tonterías a las que lamentablemente nos está acostumbrando Esteban Villegas. Digo, cuando piensas que ya tocó fondo, el cinismo, la vulgaridad, la estulticia, pues, ¿qué podemos esperar de alguien que ni siquiera su título es garantía de que sea profesionista? Que sea un vil porril como Alito Moreno y compañía. Vamos a la villegada de la semana. Ahí pido pantallazo a mi equipo. La villegada de la semana, pues es la ventaneada que le acaba de dar, cachetazo en la cara, la respuesta que le da oficialmente el secretario general de Gobierno de Zacatecas ante la balandronada a la cual está acostumbrado Esteban Villegas, porque cree que declarar cualquier cosa, y en este caso decir que no nos quieran embarrar los de Zacatecas por todo lo que está sucediendo en el tema de seguridad, llega la irrupción de murciélagos y acorazados a Zacatecas y comienza la operación Cucaracha, y en Zacatecas comienzan a explicar que se empiezan a replegar hacia Durango, y el 70% de los detenidos son de Durango, y sale Esteban Villegas con que no nos quieran embarrar, típica frase como la de yo soy aquí el patrón, aquí yo mando, las bravuconadas a las que ya nos acostumbró. Cree que todos son los súbditos y los cargamaletas como el ingeniero Smith, como Mario Salazar, el del PAN, o como Toño Ochoa. Cree que todos son así de lamebotas como él. Pues ahí tiene la respuesta que le dio Zacatecas. Si él se sintió embarrado, pues que se limpie. Límpiese, mi gober. Vamos a escuchar el video para que usted pueda ver gracias a Contacto, lo extraigo porque hacen un trabajo excepcional al vincular primero el que no nos embarren y luego, pues límpiese, compadre. Adelante con el video. Bueno, que no nos quieran embarrar porque acá estamos bien tranquilos. Pues si él se sintió embarrado, pues que se limpie. El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, expuso su postura sobre la versión de las autoridades del gobierno de Zacatecas respecto a que grupos delictivos se esconden en la sierra duranguense. Tienen información, yo no tengo información y es mi estado de que se estén yendo a la sierra. Digo, el estado es tan grande que está bien complicado y lo más fácil es decir, pues están yendo a otro lado. No, yo acá no tengo problemas. Que resuelvan su problema ellos, nos digan de manera oficial. No lo tienen por qué decir en medios de comunicación como para lavarse las manos. Que Zacatecas, si podemos hacer algo, pueda estar como Durango. Pero bueno, que no nos quieran embarrar porque acá estamos bien tranquilos, allá que resuelvan su tema. No obstante, ante esta declaración, el secretario de Gobernación de Zacatecas, Rodrigo Reyes, revirando contra lo que dice el Ejecutivo Estatal, sostuvo que las operaciones contra grupos criminales provocan desplazamientos hacia entidades vecinas, afirmando hay 70 detenidos originarios de Durango. Dice que no quiere que lo embarren, pero no, lo que se ha dicho aquí es lo que ha estado sucediendo. La operación, estas 3 operaciones que ahora hay en curso, están desplazando al grupo criminal hacia ese estado. No es embarrar a nadie. Los detenidos, uno de los que ya fue vinculado a proceso es de Durango. Esa es la estadística que tiene la Fiscalía. El gobierno de Zacatecas respondió a las declaraciones del gobernador de Durango, quien había expresado su rechazo a que la situación de seguridad de su entidad fuera vinculada con los hechos registrados en territorio zacatecano y que no pretende embarrar al mandatario duranguense. De informar lo que está sucediendo, si él se sintió embarrado, pues que se limpie, pero sus razones tendrá. Cuéntanos qué opinas al respecto. Ahí tiene usted, gran trabajo de Contacto y lo pone específicamente bien. La postura de Durango, que no nos quieran embarrar, y cachetazo, respuesta de Zacatecas. Pues límpiese, mi gober. De paso, páseles el celular, ya ve que está acostumbrado a decir que pues le llamen, para eso es el gobernador, ¿no? Para eso es el patrón. Ahí tiene usted la gráfica que sigue, porque hay que decir que no es la primera vez que le sucede y yo creo que no será la última, porque pues, al paso que vamos todos los días va a ser una estupidez. Las villegadas cuestan. Y el año pasado, después de aquel video en donde se erigió como el patrón y de mandar a Andy al 4.º lugar y de que vamos, cabrón, ¿no? Aquí se la pelan, que dijo textualmente.
se expuso y luego con la cola entre las patas hizo un video y le mandó una carta a la presidenta, pues casi disculpándose y más que nada inculpándose más, embarrándose hasta acá más de suciedad. Y la vocera nacional de Morena, Camila Martínez, que destaco yo, la reacción que hay en sus propias cuentas, le contesta al gobernador. Entre muchas otras reacciones que hubo, no cayó bien esa balandronada de yo soy el patrón y aquí se la pelan. Dice Camila Martínez, eres una vergüenza. Ahí estás con la cola entre las patas después de haber hablado mal de la presidenta de México a sus espaldas. Acuérdese que ya lleva una serie de acciones, entre ellas cuando la estrujó, sus declaraciones muy idiotas, por cierto, y además el tema de usar la imagen de una cómica para tratar de recaudar más dinero. Digo, esto tiene que ver con los cargamaletas que tiene como ayudantes, que son súbditos y ayudantes, ¿no? Cargamaletas, ¿no? Que lo único que saben hacer es pues cajetearla y evidenciarlo más a él también, ¿no? Lo porril. Vamos a la siguiente gráfica para que ustedes se acuerden que no es la primera vez que esto le sucede. Ahora vamos a la respuesta que dio Coahuila a la detención del Güino Herrera, porque para mí es una clase y una cátedra de comunicación política. Y con esto voy a parafrasear a lo que comentaba el miércoles pasado mi compañero Rubén Cárdenas junto a Rafa Herrera, y lo comentábamos desde el sábado pasado cuando sucedió lo del Güino H en Torreón. Debería de concientizarse acerca de cómo está mandando sus mensajes y cómo está usando la palestra pública. No es Durango, no es Gómez Palacio, no es Lerdo, no le está hablando a Arturo Yáñez, al ingeniero Smith, o a Mario Salazar, o a Mini Mojica, o a Vero Pérez Herrera, o a Gina Campuzano. Le está hablando ya al país. Y aquí la clase que nos acaba de dar, primero Riquelme, vamos a escuchar al alcalde de Coahuila, que de inmediato el sábado no solamente explica las razones por las cuales fue detenido el Güino H, que además ahí hay que dejarlo, ahí son razones que luego tendremos que indagar con mayor amplitud. No solo marcó una línea claramente entre Durango, en el caso de Torreón y Gómez Palacio y Lerdo, y Coahuila y Durango. Se deslindaron tajantemente, además de que asumieron una responsabilidad de que allá está blindado y sellado, no andan con habladurías como Esteban Villegas. Vamos a escuchar lo que dice Riquelme, porque la clave del mensaje que dio es que el operativo se activó tras múltiples reportes ciudadanos a los servicios de emergencia de Torreón que alertaron sobre civiles fuertemente armados en su ciudad. Número 2, la captura clave fue pues, que el polémico empresario lagunero Ernesto N., alias El Güino, presunto líder delictivo vinculado a los, usted sabe, los Cabrera de Durango. Y número 3, el aseguramiento de diversas corporaciones policíacas desplegaron la acción logrando incautar el armamento y fueron 17 hombres armados. Y obviamente explicó el proceso legal que está en causa, está en proceso. Tanto las personas arrestadas como los objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público bajo cargos de cohecho y violencia institucional. Durante la semana se ingresó al Güino y a todos sus cómplices al Cerezo. Escuchemos a Riquelme. Iniciamos por la primera, que debemos de entender que ahí en ese tema hay una carpeta de investigación en curso por parte de la Fiscalía. No me toca a mí dar los detalles de la misma, sin embargo, lo que compete al municipio, te puedo decir que se recibió una llamada, varias llamadas, varios folios al 911 con la queja de presencia de hombres armados hacia el interior del centro comercial, y que de ahí pues se desprendió mucha incertidumbre, empezaron las llamadas a las fuerzas del orden también por aparte, además del 911, y de ahí se alerta al dispositivo de coordinación de seguridad, acuden todas las fuerzas del orden al llamado de los distintos folios que reportaban presencia de hombres armados.
hacia el interior y hacia el exterior del centro comercial, así como la llegada de algunos vehículos en convoy al centro comercial. De ahí se desprende la revisión del personal, las armas, su procedencia, los permisos, los portes, todo lo que esto representa, y se ponen a disposición del fuero común y a disposición por delitos del fuero común y a disposición del Ministerio Público 18 personas, no fueron 3, fueron 18 personas, ¿sí? Y bueno, pues ahí entre nombres y todo, pues ustedes saben que en estos momentos se está integrando la carpeta de investigación, y yo creo que será la Fiscalía la que más tarde reporte cuál es el estatus de dichos detenidos. De momento, los delitos que por los cuales fueron puestos a disposición, al menos dentro de lo que nos tocó ver. Ahí tiene usted lo que dijo claramente Riquelme. El Huino más 17, o sea, 18 personas. Y el claro mensaje de deslinde de Torreón. Ahora bien, pasemos a la siguiente lámina. Pido pantallazo a mi equipo. Otra clase de comunicación política. Manolo Jiménez manda mensaje a Durango tras detener a Ernesto N., alias el Huino. El gobernador manda un mensaje claro y firme, una firme advertencia tras el operativo policíaco en el Costco de Torreón. ¿Cuáles son los puntos centrales del mensaje que quiero destacar de Manolo Jiménez? Primero, la cero tolerancia. El mandatario recalcó que no se tolerará a quienes atenten contra la paz del Estado. Hechos, no palabras, Esteban. Advirtió tajantemente que la presencia de grupos numerosos y armados no está permitida en Coahuila. Esto viene a colación por lo que dijo también don Ernesto Núñez, que habló con el mandatario estatal, exhibió el tema de las extorsiones para el ganado, habló con el secretario general de gobierno, habló con el secretario de Seguridad Pública del Estado. Hechos, no palabras, señores. Clase de comunicación política, y no necesitan de escenarios, no necesitan hacer tonterías ni el ridículo como Lauro y Esteban con Adela Micha. 2, modelo reforzado. Fíjense lo que le dijo. El gobernador Manolo Jiménez aplaudió la oportuna denuncia ciudadana. Aseguró que el blindaje estatal se robustece con la puesta en marcha de filtros de revisión extraordinarios en la comarca lagunera. Están blindando Coahuila. Eso sí es blindar Coahuila. No es... aquí se prefiere lidiar con un grupo y no dejar entrar a otros estados. ¿Qué le dijo Manuel Núñez a Esteban? Pues es mejor que lidie con 0 grupos. Número 3, proximidad policial. Porque eso también en Coahuila se siente, se palpa en la ciudadanía. Ante el incidente anunció un proyecto de proximidad en Torreón con 1000 elementos del Estado, el municipio y la Fiscalía para blindar el territorio, ¿no? Ya le mandó un cachetazo a Zacatecas, ya le mandó otro con guante blanco y además una clase magistral de cómo se debe de hablar en público y qué se debe decir en público. Con su consigna de mantener, fíjense bien, mano dura, hechos, no palabras. El mensaje oficial fue contundente. A Coahuila no entran. Vamos a escuchar a Manolo Jiménez. Es un mensaje que en Coahuila hay cero tolerancia a los temas que generen miedo a la población, porque esta situación de Torreón se da por llamadas de inconformidad por parte de la ciudadanía, o de alerta, o de miedo de un grupo copioso de gente armada. La seguridad de nuestro estado ha llegado a ese nivel donde si a la población le incomoda que gente o escoltas o grupos sospechosos pues generen un ambiente negativo, que denuncien y que haya también una consecuencia. En Coahuila estamos y trabajamos permanentemente para tener un clima de paz, de tranquilidad, de armonía, ¿no? Y ese tipo de incursiones, de presencias, pues aquí no son ni bien vistas ni bien recibidas. Entonces, pues fue ahora sí que una acción contundente y que abona al orden.
y a la tranquilidad y a la armonía de nuestra comunidad. A lo que acabo de añadir, y gracias a Infoinfusión de Víctor Montenegro por el video, a lo que yo añadiría esto que acaba de decir y que acabo yo también de reiterar sobre la clase magistral de comunicación política y además de gobierno que estaba mostrando Manolo Jiménez y Riquelme. El video de Riquelme, gracias al Coahuilense también, ahí nos proporcionó su video, el Coahuilense es el medio. Hay que destacar que la cooperación de Coahuila y Manolo Jiménez Riquelme con el gobierno federal. Aquí otra vez se vuelve a mostrar que allá las denuncias ciudadanas son atendidas. No sale el gobernador a decir, llámenme, para eso soy gobernador. Y no andan exhibiendo a Manolo Jiménez como ser el principal obstáculo entre las demandas ciudadanas por seguridad, por protección y el brindarle el apoyo de los policías. Aquí habla de la pronta respuesta y básicamente a Coahuila no entran. Ese es el mensaje claro y el deslinde, vuelvo a reiterar, marcaron Riquelme en Torreón y Manolo Jiménez en Coahuila, marcaron línea claramente y se deslindan de Esteban Villegas Villarreal y obviamente pues hay una cooperación con Harfuch. La aprehensión de Limones no se pudiera haber dado si la Fiscalía de Coahuila no activa los protocolos necesarios para que jurídicamente se pudiera hacer la detención de Limones en diciembre pasado. Es decir, golpe en la cara a Esteban, ¿no? Hechos, no palabras. Aquí el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el propio Esteban Villegas y todo el aparato genuflexo de medios de comunicación y focas aplaudidoras tienen mucho que ver en la situación que está viviendo Durango. Y de paso, los pocos empresarios que se han manifestado, ¿sí? Destacar el caso del Siglo de Durango, destacar el caso de Coparmex, Contacto, que sigue dando la batalla mediática en sentido del valor de informar. Y bueno, medios alternativos como este, como el de Sama Noticias, como el de 3 en Punto con Rubén Cárdenas y Rafa Herrera, no serían posibles si no existiera el apoyo de ustedes. Pero bueno, para cerrar este bloque de las villegadas de la semana, quiero entrar sobre todo, va a haber otra villegada, pero más adelante la vemos. Le quiero recomendar, y quiero el pantallazo, una entrevista con Héctor Berreyes. Si no recuerda quién es Héctor Berreyes, es el ex agente de la DEA que secuestró en México al doctor Álvarez Machain después del caso Kiki Camarena. Y Héctor Berreyes, usted lo puede encontrar en un par de series que también le recomiendo, ya muchas veces he hablado de ella. Red Privada, que habla del asesinato de Manuel Buendía, de hecho así se llama, Red Privada, ¿quién mató a Manuel Buendía? Y habla de la trama oscura de la CIA, los contras y el intercambio de armas entre México por cocaína de Sudamérica para intervenir en el conflicto en Nicaragua. Y quienes fueron utilizados por el gobierno mexicano para hacer ese intercambio con la CIA, pues fueron el Cártel de Guadalajara, en aquel entonces liderado por la primer corriente de capos más famosos que ha dado México. Hablo de la primer corriente, digamos, formal, ¿no? El Cártel de Guadalajara, ni más ni menos que de Caro Quintero, Félix Gallardo y Neto Fonseca, que evidentemente fueron aprehendidos por la presión norteamericana porque se les pasó la mano con Kiki Camarena, después de la operación del rancho El Búfalo en Chihuahua. Bueno, todo esto se lo platico porque Héctor Berreyes es protagonista de Red Privada, Quién mató a Manuel Buendía, y de The Last Narc, el último narco, que está en Prime. Red Privada está en Netflix y The Last Narc en Prime. Bueno, pues ahora Héctor Berreyes vuelve a encender el debate y le recomiendo yo esta entrevista que dio para Político MX a Salvador Maceda, el periodista de Político MX, en este medio. Búsquela, está en YouTube. Y el exagente de la DEA, Héctor Berreyes, afirmó que la entrega de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos fue un pacto planeado meses antes y descartó por completo la versión del secuestro. Que acuérdense que esta es la versión primaria que hubo, ¿no? Una entrega pactada, porque acuérdense que ya el Vicentillo desde el 2019 era testigo protegido, la familia está protegida, y todos los eventos que se sucedieron después, incluido lo del Culiacanazo, la captura fallida de Ovidio y luego en el 2025 finalmente la captura de Ovidio, pues es lo que tiene ahorita un conflicto muy fuerte en Sinaloa y en gran parte de México.
¿Qué puntos clave destaco de esta entrevista que le recomiendo siga usted? Testigos y protección. Sostuvo que tanto Zambada como el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán son testigos protegidos y que el Mayo ha colaborado de forma encubierta desde por lo menos el año 2019, cuando el Vicentillo, y aquí le recomiendo el libro de Anabel Hernández, El traidor, que habla de eso. Punto número 2, el caso Rocha Moya, que al final de cuentas está aquí en medio de esta trama. Aseguró que la investigación del gobierno estadounidense contra el gobernador Rubén Rocha Moya es real por nexos de corrupción, y además con el tema narcotráfico, y criticó la protección institucional que recibe del actual gobierno. Es parte de los negritos en el arroz de estos actuales gobiernos, ¿no? Que a eso me refiero con la irrupción de las derechas en Latinoamérica, también con la colaboración que he hecho en diversos medios. Y caso número 3, o el punto número 3 que destaco de esta entrevista, la narcopolítica. Afirmó que los verdaderos líderes de los cárteles son los políticos corruptos de México y de Estados Unidos, y en esto le doy completamente la razón a Berreyes. Quienes controlan el negocio y desechan a los capos cuando dejan de serles útiles, pues son los políticos. Ahí está el caso de los más de 90 capos que estaban presos en México con procesos de extradición que nunca fueron extraditados y que los acaba de entregar en menos de un año de presidencia Claudio Sheinbaum Pardo. El problema es que hoy el tema es quien está en la palestra, Rocha Moya y 9 funcionarios más de Sinaloa. Y justamente la entrevista vale la pena que usted la vea. Vamos a escuchar una síntesis y un pequeño fragmento de lo que viene en esa entrevista. La investigación es cierta. Rocha Moya es un gran corrupto. Si no es corrupto, si no tiene nada que ver con nada, ¿por qué no se entrega? Y dice, aquí estoy. El presidente diciendo, no lo voy a mandar, no tengo pruebas. ¿Cómo que no tienes pruebas? Tienes la orden de aprehensión dictada por un jurado federal de los Estados Unidos. Yo sé eso también porque, ¿por qué secuestramos nosotros Machine? Se le presentó la orden de aprehensión por la muerte de Enrique Camarena. ¿Y qué dijo el entonces procurador de México? No se los voy a entregar. Entonces no tuvo otra opción el gobierno más de ordenarme a mí que lo secuestrara, y lo secuestré. El Mayo no fue secuestrado. Yo sé de secuestros. Yo cometí secuestros para los Estados Unidos de operaciones negras. Yo sé cómo se hacen eso. ¿Cómo vamos a creer que al aterrizar estaban los agentes de la DEA esperando? Había como 30. Y luego sale la noticia que el piloto se escapó. Increíble. El Mayo Zambada ha sido informante de la CIA y de la FBI por años. Tanto como el Mayo, como el hijo del Chapo, son testigos protegidos, están cooperando acá. Todo eso era un cuento. Y Ken Salazar, que dijo que no tuvo que ver nada en el secuestro, dice la verdad, porque Ken Salazar sabe que el Mayo se entregó. No fue secuestro, no fue nada. México está corrupto y México es un estado, pero aquí estamos peor. Porque los que manejan los carteles reales no son el Mayo Zambada ni el Chapo, son los políticos corruptos de México y los de acá también. Ahí tiene usted, me quedo con esta frase y guárdesela, porque hay un autor, Zavala, que escribió que los cárteles no existen en México, pues dice mucho de ello. Hay un pacto criminal y es parte del señalamiento de los norteamericanos y el pretexto que están usando para securitización de todos los temas que hay en la agenda. Me quedo con la frase, quienes controlan el negocio y desechan a los capos cuando dejan de serles útiles son los políticos, tanto de México como de Estados Unidos, la CIA, la DEA, ¿no? Aquí nadie se salva. Y mire, pido pantalla porque con esto cierro este bloque. Le recomiendo esa entrevista, búsquela en Político MX de Héctor Berreyes. La conclusión estratégica que hago aquí, ¿qué depende? Y que estamos en medio aquí en un gran debate en Durango. La siguiente gráfica, por favor. La número 15, mi estimado máster. El asunto aquí es qué va a pasar en Durango. Y aquí tenemos en cuenta que está sobre la palestra el testimonio, el señalamiento sobre Esteban Villegas y su gobierno. Todo lo que dicen hoy los priistas que sucedió en Sinaloa con Rocha Moya, del lado del pacto criminal que lo llevó al poder, aquí sucedió en el 2022. Hablémoslos claro, todos lo sabemos. Bueno, la conclusión estratégica que incluso deslicé la semana pasada y que hay una columna, por ahí búsquela en mis redes, la insostenibilidad del estado actual o el statu quo. En Durango, por eso está la Casa Blanca atrás y el Departamento de Justicia de Estados Unidos atrás de la imagen de Esteban, falsa paz, la narrativa de paz administrada,
que prefiere lidiar con un grupo mediante un cártel hegemónico, ha fracasado. Estamos empobrecidos, nos estamos cayendo a pedazos, mutando hacia una asfixia económica absoluta del sector primario. Número 2, el punto de quiebre geopolítico. La intervención de Estados Unidos, esto no tiene nada que ver con Claudia Sheinbaum, no tiene nada que ver con Morena, no tiene nada que ver con los partidos, tiene que ver hoy con una presión geopolítica hegemónica de Estados Unidos y un pretexto que nos está usando. ¿Por qué? Porque hay elecciones, porque el discurso ha sido literalmente de hostigamiento y el principal pretexto es la corrupción política que hay en México, el narcotráfico, el fentanilo, la migración y todo lo que implica eso. La intervención de Estados Unidos, el TEMEC, la crisis sanitaria del gusano barrenador, las designaciones de narcoterrorismo, el tema del aguacate en Michoacán, el fraude de tiempos compartidos en Jalisco, en Tulum, en Cancún. Es decir, se han vulnerado y se han dejado hacer esos delitos en México a ciudadanos extranjeros. Y número 3, que esto es un señalamiento directo, in your face, como dicen en la NBA de Esteban Villegas. Durango enfrenta una bifurcación crítica. O inicia el desmantelamiento estructural de la red de narcopolítica local o enfrentará una parálisis Durango económica total derivada de sanciones comerciales y judiciales internacionales, además de que se han apropiado del presupuesto público en nuestro estado y que justamente de eso vamos a hablar en el bloque siguiente, la otra villegada de la semana. La negación de que estamos tan mal económicamente porque la federación insiste en recortarnos dinero. O sea, el lloriqueo sistemático y la victimización del porro número 1 del Estado. Vamos a un corte y regresamos. ¿Justicia o pérdida de soberanía? La cadena perpetua contra el Mayo Zambada en Nueva York no es un simple evento judicial aislado. Representa un reacomodo geopolítico donde México confirma que cedió su soberanía, lamentablemente. Durante décadas, una histórica simbiosis entre la política y el crimen organizado debilitó al Estado mexicano. Ante esta falta de voluntad institucional para desmantelar las redes de protección, Estados Unidos ocupó el vacío y asumió el rol de árbitro y verdugo de nuestra narcopolítica. Casi 6 de cada 10 mexicanos consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Este miedo crónico ha creado un terreno fértil para que el 61% de la población acepte una intervención extranjera de fuerza si el gobierno no recupera el control territorial. Ante la resurrección de una doctrina Monroe que busca subordinar a América Latina, la soberanía nacional no se puede sostener solo con un escudo discursivo. La verdadera soberanía exige garantizar el Estado de Derecho y el monopolio legítimo de la fuerza. Mientras no desmantelemos la economía del crimen, las cortes extranjeras seguirán siendo el Tribunal Supremo de los delitos cometidos en México. El dilema es entonces impostergable. ¿Reconstruimos nuestras instituciones desde dentro o aceptamos que Washington nos administre de facto? Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Gracias a nuestros sponsors de Horus Media y yo le agradezco también que siga conmigo. Rápidamente, justo lo que acabo de decir y recomendar de la entrevista de Reyes. Lo que sigue en México y lo que sigue también en Durango es una especie de maxi proceso. Si es que quieren seguir vigentes, si quieren lavarse la cara ante la ciudadanía, porque lo que estamos viendo de este lado de los ciudadanos, los micro, pequeños y medianos empresarios, es que el comercio informal está creciendo, pero no solo crece porque haya una generación espontánea de gente que diga no quiero ser formal, no. Crece porque las actividades ilícitas de sectores productivos están en manos de sectores del CO. Entonces es insostenible. En este contexto vamos al cierre del programa, que me parece interesante, y justamente cierro con el homenaje a Cano Ma, que siempre nos regala un par de cartones en la semana. Adelante con el cartón. En otro tema muy importante, ¿qué opina? Quiero el cartón, mi estimado. Estamos hablando de los cartones de Cano Ma. Es, en primer lugar, del lado izquierdo, tómbola. No sé qué es lo que hacen Toño Ochoa y Esteban Villegas, que yo creo que todos los días, como Peña Nieto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando saltó aquella frase de ustedes qué creen que quiero joder a México?
Bueno, yo creo que todos los días se levantan en la cabeza, se miran al espejo y dicen, tómbola, a ver qué papelito toca hoy. Sopenco, tonto, idiota, estúpido, bobo, tarado, ¿no? Y nomás nosotros viéndolos. Y su corte de aplaudidores y aduladores, focas aplaudidoras de medios de comunicación, de empresarios, de súbditos que están trabajando con ellos, pues los miran y pues les aplauden, lo peor de todo. Del lado derecho, ingeniería avanzada, el cabeza hueca de Smith, pues no que no, ya abrieron las alcantarillas que habían tapado y que la gente misma se quejó de que después de la obra magna que hicieron los aguas del municipio, pues se tapó esto. Insisto, no es que sea toda la culpa de AMD. Ahí ya lo dije la semana pasada y es claro que hay un tema de basura, hay un tema de irresponsabilidad ciudadana y hay un tema de un fenómeno natural que pues es intempestivo. Pero hay estupidez humana también. Y aquí parte de la cauda de súbditos ineptos que están del lado de Esteban o del lado de Toño, incluidos ellos mismos como líderes, pues aquí está la ingeniería avanzada, ¿no? Tapando el cemento, coladeras, Inge, y en plena época de lluvias, ¿no? Para que se nos quite seguir votando por el PRIAN, dice la gente, ¿no? La mesa está servida para Morena, obviamente, pero eso no llega solo, ¿no? Tiene que haber candidatos buenos y esto lo tiene que saber la gente, lo tiene que ver la gente. Entre las Villegadas y las Toñadas, súmele al Inge Smith en AMD, a ver si la libra Durango, o sea, todavía quedan 2 años, y qué bárbaros, ¿no? La otra Villegada de la semana, que con esta vamos a ir cerrándolo, para mí es inaudito, insisto, ahí está Riquelme y Manolo Jiménez, tranquilitamente, cómo le dieron clases de comunicación política. La otra Villegada de la semana, que nadie le cree a los anuncios gigantes a los que ya nos tiene acostumbrados y que son puras falacias. Esteban Villegas confirmó que Durango enfrenta una crítica situación financiera. Pues no que no. Tras un nuevo ajuste del presupuesto de la Federación. Miente con todas sus letras. 4 puntos clave que le voy a distinguir de esta declaración de Esteban Villegas. El recorte histórico, según él, la Federación aplicará un descuento adicional de 230 millones de pesos solo en este mes de agosto. El boquete acumulado, según Esteban Villegas, con esta cifra el Estado suma pérdidas de 830 millones de pesos en lo que va de 2026. Revise sus números, gobernadora. Riesgo en nómina, ya se está curando en salud, porque está jineteando los recursos que llegan de la Federación. Advirtió que la reducción impacta directamente los recursos destinados para pagar la nómina del gobierno del Estado. Si usted se mete a mis colaboraciones desde noviembre y diciembre pasado, estoy advirtiendo que la Ley de Ingresos 2026 tiene un fuerte componente del tema de presión por las pensiones del Estado, y lo estamos viendo con las nóminas. Que hay fuertes señalamientos de corrupción en el uso de los apoyos extraordinarios que cada fin de año los estados pueden recibir de la Federación. Se los cancelaron en 2025 a Durango. ¿Por qué? Porque en el 2023 y 2024 hay corrupción, mal uso de los apoyos extraordinarios. Y súmele la deuda pública, ¿no? Entonces, esto se cura en salud y dice que la falta de dinero reduce al mínimo el margen de acción operativa para atender las necesidades prioritarias de la entidad. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de la entidad? El saqueo burdo, abierto y sistemático que hay de las dependencias en salud, en turismo, en economía. Vamos a ver la otra Villegada de la semana de nuestro gigante. Yo espero que después del domingo, a ver si la semana que entra, en mi ida a México la puedo ver, puedo llegar a un acuerdo con ella, y si no llego a ningún acuerdo con ella, revisar las finanzas del gobierno del Estado, a ver si lo podemos arrancar, porque nos llegó otro recorte de 230 millones para agosto. O sea, aparte de los 600, llegó otro de 230 para aplicarse ya. En eso estamos. Estamos platicando con la UCEF para que nos dé oportunidad, y con Hacienda de pagarlo de aquí a diciembre, y que no sea el descuentón así de golpe, porque nos mete en el problema de las nóminas. O sea, nos quitan de repente 600 millones y yo de dónde agarro para pagar las nóminas del día 15 o del día último. Me complica. Y bueno, lo estamos tratando de recuperar con recaudación, por eso pusimos un módulo también aquí en la feria,
y quiero decirles que nos fue bastante bien. En los 17 días, Finanzas recaudó alrededor de 8 millones de pesos aquí en la feria. Entonces, bueno, pues ¿dónde estaban? Y eso nos sirve bastante. Y bueno, la gente también ya no tuvo que ir a hacer fila a otro lugar, venía aquí a la feria y podía hacer sus trámites. Entonces, pero bueno, así nos tocó. No es exclusivo para Durango, es un recorte para todo el país. A nosotros nos tocan esos 220, pero 220 millones para nuestra condición es mucho, porque parece que ya se nos olvidó, y aquí lo quiero recordar, que Durango estaba en quiebra. O sea, debíamos 35 mil millones de pesos. O sea, todavía no nos superamos. O sea, todavía batallamos. Que ya no se note tanto por todo lo que hemos hecho en estos casi 4 años y que ya se note como un gobierno un poquito más normal y ya se vea más obra y se vean más cosas. Eso es porque ya logramos balancear, pero no quiere decir que Durango esté rebosante. O sea, tenemos un chorro de problemas en la parte económica, que todos los días, o sea, cada 15 y cada día último, es un sufrir para la gente de finanzas por el tema de las nóminas. Pero bueno, ya estamos avanzando en pago a proveedores, ya estamos avanzando con el tema que traemos de los maestros, ya vamos poco a poco avanzando, y la idea es dejar, cuando yo deje el gobierno, dejar con menos deuda de la que me dejaron a mí, no sé hasta dónde pueda, pero con menos deuda, hacer mucha obra, hacer los compromisos que yo hice en campaña, cumplirlos al 100% y pues dejar unas finanzas mucho más sanas, y me gustaría entregar con 0 deuda a proveedores, como lo entregué cuando fui presidente municipal. Pues, ¿qué cantidad de mentiras en tan corto tiempo es capaz de emitir el gobernador? Por eso digo que son otras, y no es otras Villegadas. O sea, tan solo él tomó el Estado con 8.500 millones de deuda y la lleva en 11.500, casi 12.000 millones de deuda, es decir, 4.000 millones le ha metido más. ¿Cómo las va a pagar? Y miente con todas las letras. Pido pantalla porque le recomiendo seguir un artículo que están en mis redes y que pronto va a salir la explicación de la aritmética para charlatanes, porque esto es lo que es el gobernador, un charlatán. Estamos viendo aquí, vea la síntesis ejecutiva que le muestro en pantalla. Al mes de junio 2026, el estado de Durango alcanzó un total consolidado pagado de 21.543.4 millones de pesos en recursos federales, sumando aportaciones y participaciones. Es la mitad del presupuesto de Durango, ¿eh? Son 51.000 millones el presupuesto, y esos 21.000 es la mitad, 21.543.4 millones. Esto representa un ingreso adicional de 1.006.8 millones de pesos, es decir, el 4.9% positivos. Las participaciones federales son 11.240 millones de pesos, son 371.4 millones, es decir, 3.4% más sobre lo que estaba calendarizado de enero a junio. ¿Cuál recorte? Esta es información de Hacienda pagada al Estado. Y no contento con eso, el crecimiento real anual con respecto a enero-junio 2025, estamos hablando que es de la cantidad de 676 millones de pesos, el 6.4%, solo en participaciones. Es el segundo lugar nacional en incremento. Sí, hay un recorte a estados de la República en las participaciones, pero solamente hay 10 estados a los cuales no se les ha recortado, incluso se les ha aumentado, y uno de ellos es Durango, es el segundo lugar nacional. Y aquellos lugares en donde se recortaron las participaciones tienen que ver con las condiciones económicas, pero también con las deudas de los estados. Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, estados sobreendeudados que obviamente están las deudas contra las participaciones, por eso no les llegan. Y ahí en el video acaba de decir que el estado estaba en quiebra, pues si él era diputado, él aprobó las deudas de ni más ni menos que Aispuro, y discúlpenme, pero no es que estuviera en quiebra, hubo una malversación de aportaciones y participaciones federales en el tiempo de Aispuro. ¿Y qué ha hecho el sistema local anticorrupción? Sino solamente detener archivos expiatorios. Aquí también Esteban es cómplice porque él fue presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y que extorsionó, por decirlo suavemente, a Aispuro para sus créditos
que Aispuro tomó el gobierno con 6.500 millones de deuda y los dejó con 2.000 millones más, que fueron 8.500 millones, que es con lo que tomó Esteban Villegas el estado de deuda. Yo no sé cómo dice que la va a dejar en cero si ya lleva casi 12.000 millones de pesos de deuda, 4.000 más que Aispuro. En fin, mi comentario al respecto es, esto me recuerda una frase de Henry Louis Mencken, un demagogo es un hombre que predica doctrinas que sabe falsas a personas que supone idiotas. Aritmética para charlatanes. Premio Oscar al mejor actor se lo lleva pues Esteban Villegas de Calle por actuar miseria frente a un banquete servido. El gobierno de Durango insiste, el gobernador insiste en la comedia del recorte federal, pero la Secretaría de Hacienda le arruinó el libreto con matemáticas de primaria. A las arcas del Estado han ingresado más de 21.500 millones de pesos. No hay tijeretazo, sino un sobrante líquido de más de 1.000 millones de pesos. Tan solo en fondos de libre disposición, es decir, participaciones federales ramo 28, que corresponden a Durango, es el segundo lugar nacional en crecimiento, recibiendo más de 11.200 millones al cierre del mes de junio de 2026. Hay que tener mucha audacia, sobre todo audacia de circo, para posar de mártir y lloriquear como un mártir despojado mientras se ocupa el podio con más lana en el país. Segundo lugar en participaciones Durango. El gobernador supone que somos una audiencia cautiva e ingenua. Gobernador, no hay castigo ni desabasto. Que quede claro, usted miente. Hay una tesorería saqueada y maquillada. Y eso sí, una retórica en bancarrota. Cuando la aritmética habla, la charlatanería sobra. Vamos a un corte y regresamos. No, miento, ya no es corte. Vamos a escuchar, y yo con esto me despido, cierro el programa, con esto de la charlatanería sobra. Cierro el programa justamente con otro tontito que salió a la palestra pública para explicar que los marinos son bienvenidos y que aquí en Durango hay paz. Que role de lo que se tomó, porque ya nadie le cree tampoco al tontito de Toño Ochoa. Mi nombre es Leonardo Álvarez, esto fue El Cabaret Itinerante. Nos vemos la próxima semana y los dejo con ese video. El tontito de Toño Ochoa. Hasta pronto. En otro tema muy importante, ¿qué opina de la llegada de la Marina y si sabe cuál es el objetivo? No sé el tema, pero a ver, lo más importante es lo que dicen los ciudadanos, y los ciudadanos se sienten tranquilos, se sienten seguros, eso para nosotros es fundamental, y por supuesto que si eso viene a reforzar más nuestra paz, nuestra tranquilidad de esta ciudad, pues bienvenidos. Nosotros siempre, cuando la ciudad está tranquila, en paz, cuando los ciudadanos se sienten que seguros, para nosotros es lo más encomiable, y qué bueno que el gobierno federal esté haciendo acciones en beneficio de la paz y la tranquilidad de la gran familia. No se debe leer como que está pasando algo grave, pues. Pues no, más bien están actuando y coadyuvando para que Durango siga siendo esa ciudad tranquila y bella ciudad colonial. Durango, mi tierra querida.